Muy bien, amigos, estamos una semana más en Claramente Claro y como es habitual nos vamos a una entrevista que seguro que va a ser muy interesante. Todos los que nos acompañan, todos nuestros invitados habitualmente, pues nos aportan muchísimos datos, muchísima información, pero en esta ocasión pues va a ser un poco más especial. Con nosotros tenemos a Nicolás Sartorius. Nicolás Sartorius, muy buenas. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Le veo a usted como un chaval. Bueno, tanto no, pero en fin, cerca. Cuéntenos un poco, ¿quién es Nicolás Sartorius? Bueno, un ser humano, una persona como todas. Nací pues hace ya bastantes años en San Sebastián, aunque he vivido prácticamente toda mi vida en Madrid. Y bueno, estudié Derecho, estudié también Periodismo, me he dedicado a las dos cosas, a la abogacía y al periodismo, en diferentes etapas de la vida. Después me dediqué durante 20-25 años a luchar contra la dictadura. Pasé cerca de 7 años en prisión por actividades contra la dictadura. Cuando salí, bueno, estaba en la dirección del Partido Comunista, después de Izquierda Unida. Antes de llegar allá, vamos un poco cronológicamente en el tiempo. ¿Cómo recuerda aquellos primeros años? Es decir, ¿por qué se mete usted en política tan de lleno? Bueno, yo me metí en política en la Universidad de Madrid, empecé la universidad en el año 55 y en el año 56 hubo aquellos acontecimientos importantísimos, que fueron las primeras manifestaciones de estudiantes contra lo que entonces era el Sindicato Español Universitario, el SEU, y bueno, yo ya participé en esas manifestaciones en la Universidad de Madrid, que entonces estaba ahí, todavía no estaba en la ciudad universitaria, estaba ahí en la calle San Bernardo, y fue un hecho muy notable, porque fue la primera vez que en España los universitarios, miles de estudiantes, pues hicimos manifestaciones en la calle, y ahí había gente que procedíamos de mundos muy distintos, ¿no? De gentes que habían estado en un bando o en otro, en la guerra civil, etcétera, las familias, ¿no? Era una manera de una cierta reconciliación entre los estudiantes. Fue un acontecimiento enormemente importante, porque yo creo que es ahí donde empezó el que los universitarios, que luego nos convertimos en profesionales, ingenieros, abogados, periodistas, etcétera, pues la dictadura de alguna manera empezó a perder a estos cuadros que luego estarían ya en los diferentes partidos, etcétera, y que es un poco la generación de la transición. La generación de la transición nace de esos acontecimientos, ¿no? Por lo tanto, yo ya empecé a participar en política entonces, en el año 56, en los acontecimientos del 56. Los que, si me permite llamarle, una especie de inconformista, ¿no? De que siempre buscan una sociedad mejor. Bueno, es evidente que cuando uno es estudiante, estudia, tiene inquietudes, lee, y bueno, empieza a comprender que la dictadura era algo muy negativo para España, que era un retraso en todos los sentidos, ¿no? Moral, cultural, económico, estábamos aislados de Europa, aislados del mundo, que decir, éramos un país pues, atrasado, que venía de una guerra civil. Nosotros, yo creo que fue una generación que tuvimos una conciencia muy fuerte de que no había que repetir enfrentamientos civiles, que había que hacer las cosas de otra manera, de que no podía estar España siempre dividida entre unos y otros, que teníamos que buscar un país en donde cupiéramos todos, y yo creo que esa fue la razón por la que yo y otros muchos nos metimos en política, por entendernos, aunque entonces no era meterse en política en el sentido de ahora, ¿no? De participar en la vida política, sino que era la lucha clandestina contra la dictadura, ¿no? Aquellos años de lucha, como dice usted, ¿lo recuerda? ¿Hubiera cambiado algo? Es decir, ¿hubiera cambiado usted algo? ¿Se arrepiente de algo? No, fundamentalmente no, porque, bueno, era la única manera que teníamos de luchar contra la dictadura, es decir, lo hicimos por métodos pacíficos, nunca se planteó ir por otra vía de tipo violento, etcétera, como había otros grupos que podían ir por ahí, nosotros no, siempre fuimos por vía pacífica, y de lo que se trataba era de organizar pues, al movimiento estudiantil, al movimiento obrero, en los barrios, a las mujeres, a los jóvenes, es decir, era una tarea de ir creando conciencia en sectores cada vez más amplios de la sociedad
que se fueran enfrentando cada vez más a aquella dictadura que significaba, en nuestra opinión, por lo menos, un atraso tremendo para nuestro país, porque nos dejó fuera de todo, nos dejó fuera del Plan Marshall, nos dejó fuera de la Unión Europea, nos dejó fuera de todo el avance que hubo en Europa en los años, a partir de los años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que Europa tuvo un desarrollo enorme, todos los países, ¿no? Y sin embargo España pues estaba ahí, ¿no? Estaba como muy aislada y era algo que nos humillaba, ¿no? Es que viajar un poco cuando íbamos fuera de España estábamos un poco hasta avergonzados, ¿no? De estar ahí con una dictadura que ya no sé, quedaban 2 o 3 en Europa, ¿no? Se llega a la transición. Háblenos un poco, usted vivió la transición. Bueno, efectivamente, yo cuando ya salí de la prisión en el año 75, cuando murió Franco, bueno, yo estaba en la dirección del sindicato, de Comisiones Obreras, estaba en la dirección del Partido Cofundador, además de... Cofundador de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, porque bueno, hay quien dice que Comisiones Obreras la funda, ¿no? Bueno, la Comisiones Obreras surgió de las empresas, surgió de una manera bastante espontánea por unos sitios y por otros. Nosotros lo que hicimos fue coordinarlo, desarrollarlo, ampliarlo, pero fue una creación de los propios trabajadores en las empresas, ¿no? Pero cuando salí en esa dirección, tanto del partido como del sindicato, pero yo sobre todo en el sindicato, pues vamos a ver, yo digo muchas veces que me he dedicado durante aquellos años a negociar, ¿no? A negociarlo todo, es decir, porque bueno, había que dar salida, ¿no? a los problemas que tenía el país en el momento, que eran muy fuertes, había una crisis económica tremenda, teníamos una inflación en ese momento del 26%, decía un amigo mío que teníamos una inflación de golpe de Estado. Bueno, pues había que evitar el golpe de Estado, evidentemente. La economía estaba en una situación malísima porque veníamos de la crisis del año 73-74 y en España golpeó un poco después. Teníamos una situación política complicada, ¿no? Con poderes fácticos que no se sabía si iban a dar un golpe o no, como al final luego en el 81 lo intentaron. Teníamos aparatos del Estado pues, que venían de la dictadura, es decir, teníamos una situación muy complicada, que yo creo que ahora no sé si todo el mundo entiende lo complicada que fue la situación en ese momento. Y había que llegar a una democracia... Además es importante recordarlo. No, es importante recordarlo porque hay quien se cree que aquello fue un paseo de rosas, sí, ¿no? Sí. No, fue muy complicado. Y sin embargo, bueno, pues había que ponerse de acuerdo entre las fuerzas que venían de la situación anterior, del régimen, con las fuerzas de la oposición, y eso es lo que nosotros logramos. Es decir, primero pactamos los famosos pactos de la Moncloa, donde yo participé bastante, y los pactos de la Moncloa fueron importantísimos porque fueron los que crearon las condiciones para que luego la Constitución se pudiera hacer en los términos que se hizo, ¿no? Porque si no estabilizábamos la situación económica, la situación social y la situación política, era muy difícil abordar una Constitución democrática como la que hoy, ¿no? Por lo tanto, fue unos pactos enormemente importantes que reflejaban la relación de fuerzas que había en aquel momento. Es decir, ni las fuerzas que querían continuar de alguna manera con un régimen autoritario tenían fuerza para hacerlo, ni las fuerzas de oposición teníamos la suficiente fuerza para barrer todo. Entonces, cuando tuvimos la inteligencia, yo creo, de decir, bueno, pactemos, ¿eh? Y eso fueron primero los pactos de la Moncloa y después la Constitución del 78, que fue la mejor Constitución que ha habido nunca en la historia de España, porque es que en la historia de España muchas veces la gente se olvida de que nunca ha habido democracia, salvo en 3 años de la República, en donde las mujeres pudieron votar, que fue en el año 1933, la primera vez que las mujeres votan. Hasta entonces nunca había habido democracia, porque claro, yo entiendo que no hay democracia si la mitad de la población no puede votar. La gente a veces se olvida y dice, no, había sufragio universal. Bueno, había sufragio universal masculino, pero la otra mitad estaba fuera, ¿no? Entonces, ahí es cuando es la primera vez que hay democracia en España, pero duró 3 años hasta ya la guerra y luego ya pues vino la dictadura, ¿no? Por lo tanto, hay que valorar el que esta Constitución del 78, que dura ya 40 años, es el periodo mejor, más largo y más productivo y más progresivo que ha habido nunca en la historia de España, ¿no? Para sentirnos además orgullosos. Para sentirnos orgullosos, porque además eso es una obra del pueblo español, no es una obra, aquí se ha dicho muchas veces, bueno, eso, unas élites, no, eso no es verdad. Hubo un esfuerzo muy grande de la sociedad española que se movilizó y que quería esa democracia, que quería libertad, y hubo muchísima gente que se movilizó y, bueno, y que sufrió las consecuencias de eso, ¿no?
Entonces yo creo que hay que valorar el que fue un esfuerzo de la sociedad española, fue una conquista de la sociedad española, y bueno, y hay que estar orgulloso de eso, por supuesto, es una gran constitución. Yo digo siempre que es bastante más avanzada en algunos temas que la mayoría de las constituciones europeas, sin duda. ¿Y cómo se siente usted cuando un grupo de gente habla de aquella transición, de aquella constitución, de aquellos inicios, como una cosa, bueno, para retirar, para olvidar, para no darle tanta importancia, para cambiarlo todo? Pues creo que es un error notable. Yo lo achaco pues bueno, probablemente a cierta ignorancia, a que no se ha estudiado bien lo que fue aquello, es decir, porque no es así. Es decir, la Constitución española es una Constitución muy avanzada en muchas cosas. Es la primera vez, por ejemplo, que una Constitución tiene una tabla de derechos fundamentales que uno puede reivindicar ante un juez, cosa que eso no existía en las constituciones anteriores, ni en muchas constituciones europeas. O, por ejemplo, yo siempre digo, porque yo sé que esa opinión que usted dice que es cierta, está en algunos sectores de izquierda, ¿no?, de la izquierda, etcétera, ¿no?, que dicen, bueno, eso fue una constitución que nos otorgaron, que la dio no sé quién, tal. No, hay una serie de derechos importantísimos de tipo social. Por ejemplo, el derecho de huelga, en la época de la dictadura, era nada menos que un delito de sedición, ¿no? Y en la Constitución española aparece nada menos que como un derecho fundamental. Como un derecho fundamental, no un derecho declarativo, eso de que se dice, pero luego no se cumple, ¿no? Fundamental. Entonces, claro, y lo mismo los sindicatos, si usted estudia las constituciones europeas, los sindicatos, muchas constituciones europeas ni los mencionan. Y en cambio en la Constitución española los sindicatos aparecen en el título preliminar, que es el título más importante de la Constitución. Entonces hay cosas de la Constitución española que son francamente avanzadas y que reflejaban la relación de fuerzas que había y la importancia que tenía el darle una salida social también a los problemas, ¿no? Luego ya cómo esa Constitución se haya aplicado por parte de los sucesivos gobiernos, bueno, ese es otro tema, eso la culpa no la tiene la Constitución, ¿no? Eso ya depende de cómo se ha gobernado. Pero la Constitución en sí es una Constitución muy avanzada. ¿Que necesita reformas? Yo creo que sí, necesita algunas reformas porque 40 años no pasan en balde, ¿no? Y por lo tanto sería bueno poner en orden, pero nada de procesos constituyentes ni de empezar de cero. Yo estoy completamente en contra de esto, creo que es un error serio plantear las cosas así. Creo que es bueno reformar la Constitución en algunos temas, en el tema territorial, en los derechos sociales, y luego, por ejemplo, cuando hicimos la Constitución del 78, España no estaba en la Unión Europea, la globalización no existía, la revolución digital esta que estamos viviendo no estaba. Los derechos de las mujeres pues no se planteaban de la misma manera. Es decir, hay muchos temas muy nuevos, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad, ¿no?, del medio ambiente, pues tampoco estaba en los términos que está ahora. Todos esos temas yo creo que hay que abordarlos en una posible reforma constitucional, que habrá que hacer con el mismo o parecido consenso al que se hizo entonces, porque si no, no habrá reforma de la Constitución. El que piense que va a imponer una reforma contra otros, etcétera, se equivoca. Yo creo que en España la reforma de la Constitución tiene que hacerse por consenso, si no, no habrá reforma. Sí, porque a mí me sorprende toda esta gente que hace esa crítica a la Constitución, como quitándole importancia, más que nada ya despreciándola. A mí me molesta enormemente, porque lo que podemos estar haciendo ahora usted y yo, ante un medio de comunicación, cada uno que exponga sus ideas, hablar libremente, pues claro, eso lo sabe usted, principalmente porque usted luchó, se jugó el pellejo, 6 años y pico en prisión por luchar por las libertades, y que ahora pueda existir gente que aquello le quite importancia. Ciertos políticos, yo los considero un poco políticos de salón, no lo vivieron, y bueno, queda muy bien el decir las cosas, y no conocen realmente el trabajo, el esfuerzo y la lucha que ustedes hicieron en aquellos años tan duros que claro que fueron muy duros, sí. No fue un paseo de rosas. Ha habido una cierta versión de la transición un poco, ¿no?, en color rosa, diciendo, bueno, llegó, se pactó y ya está. No, ahí hubo mucha lucha, hubo bastantes muertos, y por lo tanto, yo por ejemplo recuerdo por los asesinatos de los abogados de Atocha, ¿no?, los compañeros de comisiones, etcétera. Pero bueno, no fueron los únicos, hubo bastantes muertos en Galicia, en el Bajo Llobregat, en Granada, en la construcción de Madrid, en Getafe, en el despacho de Atocha, hubo muertos.
lo que evitamos fue el enfrentamiento civil, ¿no? Pero hubo episodios muy dolorosos y muy duros en aquel momento, ¿no? Porque estaba el terrorismo de ETA, que hay que ver cómo se hace todo eso con 200 asesinatos al año, que eso influía muchísimo también en ciertas fuerzas, sobre todo de fuerzas, pues, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, etcétera, de la Guardia Civil, etcétera. Es decir, teníamos el enemigo por un lado y luego los sectores ultras y los sectores de ultraderecha, ¿no? Que por otro lado también hacían atentados. Y teníamos, o sea, tenías que hacer todo eso con esa situación y con una crisis económica, y bueno, pues no fue fácil, quiero decir, no fue nada fácil. Sería bueno que se estudiara. Lo que pasa es que ha habido una cosa, Gustavo, que a mí me duele un poco, ¿no? Y es que no se ha explicado esto bien en televisión, en las escuelas, en las universidades. Es decir, no ha habido una pedagogía de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Que hubiera sido muy importante, porque para tener una cultura democrática seria y profunda, tú tienes que saber de dónde vienes y qué fue aquello y cómo sucedieron las cosas, ¿no? Hoy tú le preguntas a un chaval, a una persona joven por ahí, no tiene ni idea. Entonces, todo eso que usted dice con razón, de que no se valora y tal, pero también es porque tampoco se les ha enseñado, tampoco se enseñan en los colegios, en las escuelas, qué es la Constitución. Estas personas que dice usted que desprecian un poco la Constitución, yo he hecho algunas veces algún ejercicio así de encuesta mínima, ¿no? De decir, bueno, actos que hago y que sale alguien, pero Nicolás, es que la Constitución tal, no vale para nada, no sé qué, porque fue concedida, no sé. Le digo, pero ¿te la has leído? No se la han leído. Tampoco es tan larga, ¿eh? Y tampoco es tan complicada. Ni tan pesada. Ni tan pesada, no es la alemana, ¿eh? Es una Constitución bastante asequible. Por lo tanto, a ver, ¿quién se ha leído la Constitución? Hay muy pocos que levantan la mano, ¿eh? Es decir, que se habla, sí, pero sin conocer realmente el contenido que hay, porque cuando se lee la Constitución uno se da cuenta, hombre, pues es una cosa que está bastante bien. Yo coincido a veces con colegas de medios de comunicación, con políticos que han pasado por aquí o nos hemos encontrado en otros lugares, sobre todo políticos veteranos, y políticos y medios de comunicación extranjeros, y siempre me sacan a relucir nuestra Constitución, que fue un auténtico ejemplo. Nos ponen de ejemplo en la mayor parte del mundo de cómo se hicieron las cosas. Nosotros no lo valoramos, desgraciadamente. Nos ponen de ejemplo, ¿no? De cómo se llegó a un acuerdo de unos desde el poder y otros desde el otro extremo, cómo al final se consigue que todos vayan por el mismo camino en unas circunstancias dificilísimas, donde había muertos encima de la mesa, sí. Donde había sentimientos muy recientes de familiares, de que tú, de que yo, y en cambio hemos salido adelante y nos ponen, repito, como ejemplo en la mayor parte del mundo. Es más, cuando hay un problema político en algún país, siempre pues les hacen un poco como mirar a España, ¿no? Es decir, pues, sí, ustedes pueden llegar a un acuerdo como fue en España. No, fue un ejemplo. Yo he viajado por toda América Latina y el norte de África explicando la transición española. He ido muchísimos viajes que han llamado de América Latina. Me acuerdo en Brasil, por ejemplo, que sé cómo está ahora. En Brasil, cuando la primavera árabe, me fui a Túnez, a Egipto, tal, para explicar la transición española, porque tenían grandísimo interés en conocer cómo había sido esa experiencia, ¿no? Luego no la han seguido mucho, ¿eh? Debo decir que en el caso de Egipto al final dieron un golpe militar. Túnez, en cambio, sí la ha seguido bastante más. Pero quiero decir que fue un ejemplo, ¿no? Y eso no quiere decir que haya que elevarla a los altares y decir, bueno, esto no fue todo, ¿no? Sino que uno explicarla como fue en realidad, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que ha faltado en España, en programa de televisión y en las escuelas. Por eso que estamos hablando, ¿no le parece que a veces hemos retrocedido un poco en la mentalidad, no sé si es muy fuerte la crítica, en la mentalidad democrática y en defensa de las libertades de alguna clase política? Bueno, no sé si tanto como eso. Yo lo que creo es que hemos retrocedido algo en el tema de la necesidad de acuerdos para alcanzar determinados objetivos, ¿no? Esa mentalidad de que hay que llegar a acuerdos, de que hay que llegar a consensos para obtener determinados objetivos importantes, ¿no? En eso quizá, pero también porque la situación es diferente. Cuando una democracia está estabilizada, no es lo mismo que en la época nuestra, que era pasar de una dictadura a una democracia, ¿no?
Entonces, siempre parece que los políticos de entonces éramos gigantes y en cambio ahora son muy malos. No, es que la situación es muy distinta, ¿eh? Entonces, porque no siempre se pasa de una dictadura a una democracia, son hechos históricos que pasan una vez, pues bueno, al cabo de muchos años, ¿no? Entonces, ahora ya en las democracias estabilizadas, claro, ya es el juego político de otra manera, ya es la lucha electoral, en fin, ya va por otro lado. Pero yo sí que echo de menos algo de esto. El deterioro de la democracia yo lo veo por otro lado. Yo lo veo que ha habido un cierto deterioro de la democracia. Ayer lo expliqué, ¿no?, en la presentación del libro que he escrito últimamente, ¿no?, sobre la manipulación del lenguaje, etcétera. Tenía alguna pregunta por ahí, sí. Pues ayer salió esta cuestión en el sentido de que la crisis económica tan brutal que hemos vivido a partir del 2008, ¿no?, toda la crisis económica, y los fenómenos que ha originado esa crisis económica, la corrupción, el deterioro del Estado social, la reducción de las inversiones en el Estado social, de los propios salarios, etc. Todo eso ha ido creando una desigualdad mayor, y esa desigualdad, en mi opinión, ha erosionado un poco las libertades, la democracia, etc. Porque, en el fondo, la democracia es fuerte cuando hay cohesión social y cuando hay cohesión territorial. Son las dos grandes cohesiones que tiene que haber, ¿no?, que están unidas, además, que están muy relacionadas, ¿no? Y en España se ha deteriorado la cohesión territorial y se ha deteriorado la cohesión social. Y eso es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, estamos viviendo un periodo en donde esa cohesión que hubo después de la transición, ¿no?, que estaba mucho más sólido, pues parecía, ¿no?, esto se ha deteriorado y hay que ponerlo en forma otra vez. Hay que hacer medidas para cohesionar territorialmente más España y para una mayor cohesión social, porque se ha perdido. Hay mucha gente que se siente perjudicada, que se siente marginada, que la crisis la ha machacado, la ha apartado. No solo en España, también en Europa. Hasta humillada, sí. Sí, hasta humillada, pero es un fenómeno europeo, no solo español. Sí, sí. De ahí vienen todos los nacionalpopulismos, los nacionalismos radicales, los populismos, todo este fenómeno que estamos viendo en Italia, en Hungría, en Polonia, en Francia, el Brexit en Inglaterra. ¿Lo considera como huidas hacia adelante? Bueno, no sé si más bien huidas hacia atrás, porque es volver otra vez, intentar volver a lo que ellos consideran que son los viejos buenos tiempos del nacionalismo, de la moneda nacional, la soberanía nacional. Yo hago las cosas aquí y me irá mejor, cuando ya eso no existe, porque la globalización ya es un fenómeno imparable, es un fenómeno de la ciencia. Sí, no se puede poner puertas al campo. No, ahora no puedes decir Internet fuera, o los artefactos que llevamos aquí en el bolsillo y que podemos hacer todo tipo de cosas con ellos. Eso es una cosa que va hacia adelante, la revolución digital. Gustavo, la revolución digital, yo no sé si la gente es consciente de que va a cambiar todo de tal manera mucho más profundamente que la revolución industrial. Y además más rápido. Hasta hay gente bastante inteligente que está diciendo que habría que plantearse en la reforma de la Constitución una especie de Constitución digital. O sea, porque la revolución digital va a afectar a los derechos, a la vida de la gente, al comercio, al consumo, a la producción, a la administración, a la propia democracia, y todo eso está ahí. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Y yo no sé si en España somos conscientes de que eso está ahí y de que podemos perder otra vez el tren de la revolución digital, como ya perdimos en parte el tren de la revolución industrial y las consecuencias que nos trajo. Y yo creo que esa es la gran cuestión que a mí en este momento me preocupa más. Es decir, que hay un cierto retroceso a pensar que puedes volver. Yo muchas veces digo, bueno, ¿pero qué queréis? ¿Volver otra vez a la peseta? ¿No? Espero que no sea con la efigie de Franco encima, pero bueno, queréis volver otra vez a la peseta, pero si ser un confeti. Es decir, hay gente que incluso pone en cuestión, ¿no?, el euro, la construcción. Por eso yo insisto tanto en que para hacer frente a estas nuevas situaciones hay que unirse, no separarse. Por eso todo lo que es el separatismo catalán o otro me parece nefasto, porque es ir en contra de la historia, es ir en contra del progreso, es ir en contra de lo que está viniendo y de lo que está ahí, ¿no? Y a mí ese es el tema que me preocupa de verdad en este momento, si seremos capaces de hacer frente a esas amenazas que están poniendo en riesgo incluso la propia Unión Europea. Es que hay gobiernos ya en Europa, como el italiano, ahora con el húngaro, el polaco, no sé, que están planteando el otra vez volver a las naciones, a la soberanía. Pero, oiga, pero si es que eso sería una catástrofe para Europa. Yo comprendo que al señor Trump o al señor Putin le puede interesar eso, porque claro, le ven como un rival, etcétera. Pero para nosotros sería una catástrofe cósmica. ¿Le preocupa en exceso
¿Cataluña? Me preocupa, sí, no sé si en exceso, pero mucho. Me preocupa y me ocupa. Entonces, creo que es un tema, el tema político más peligroso que tenemos. ¿Qué le preocupa más? ¿El problema en sí en Cataluña entre los independentistas o el problema en sí entre los partidos que apoyan o respaldan la Constitución y que no se ponen de acuerdo? Bueno, a mí me preocupa el hecho de que en Cataluña haya 2 millones de catalanes y catalanas que están en unas posiciones, algo no hemos hecho bien para que en un periodo de tiempo de unos años, ¿no? A mí me decía el que era entonces gobernador Sánchez Terán en la época de la transición, donde Suárez en Cataluña, con la que alguna vez hemos hablado, tenemos una relación, me decía, mira Nicolás, cuando en Cataluña empezó la transición, hacíamos encuestas y los independentistas estaban en torno, no llegaban casi ni al 10%, ahora están en un 47%. Bueno, algo ha pasado ahí que no hemos hecho bien. ¿Por qué de repente el 47% de los catalanes y catalanas durante una elección y otra elección votan a partidos independentistas y dicen que no quieren estar en España y que quieren irse? Bueno, ese es el problema que a mí me preocupa, la gente. O sea, ¿por qué hay esa forma de ver las cosas en Cataluña, ¿no? Y desde luego el que no se pongan de acuerdo los partidos constitucionalistas, pues claro, también dificulta el encontrar una solución. Pero el problema que tenemos no es el problema de los partidos independentistas, que siempre han existido. Esquerra Republicana es un partido de la época de la República. Convergencia y Unión, cuando estaba el señor Pujol, bueno, pues era un hombre que contribuía a la gobernabilidad de España, que decía, pero bueno, porque iba sacando siempre tajada, ¿no? Pero quiere decir que pero él siempre tenía ideas. Y buena tajada que sacó. Iba sacando, sí, iba sacando. Pero él siempre fue un partido que nunca ocultó que quería llegar a la independencia, lo mismo que el PNV, que es un partido muy sensato, que negocia y que hace las cosas con cabeza, pero en su ideario está el que quiere, pues, un derecho a autodeterminación, etcétera. Por lo tanto, eso estaba ahí. Ahora, el problema es por qué tanta gente empieza a votar así que quiere la independencia, incluso hasta llegar al límite, el 6-7 de septiembre, ¿no? Cuando declaran la independencia y bueno, viene ya el follón total, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, y lo que me preocupa en el sentido de decir, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para que ese 47% no sea el 47%, sino que se quede en el 15% o en el 10%? ¿No? Ese es el problema que tenemos en Cataluña, porque el día que ese 47%, en vez de ser 47%, sea el 60%, estamos muertos, ¿eh? Entonces, el problema está en que hay que hacer cosas para que eso, evidentemente, para convencer de que es mucho mejor estar en España, que es mucho mejor estar en Europa. Hay que argumentar y hay que dar... Esa es la batalla política, yo creo, seria que hay que librar, ¿no? ¿Con qué herramientas podríamos hacer eso? Bueno, las herramientas de la democracia, las herramientas del debate, bueno, y sobre todo, una cosa que siempre decía un político bien inteligente en Europa, que era Delors, Jacques Delors, que decía, para llevar la iniciativa en política hay que tener capacidad de propuesta, ¿no? Y eso me parece que es una cosa bastante inteligente, ¿no? Es decir, en política gana quien tiene capacidad de propuesta, el que hace propuestas. ¿Por qué los independentistas han aumentado tanto? Porque hacían una propuesta. Queremos la independencia. Y eso parecía para mucha gente, la independencia, viviremos mucho mejor, España nos roba, España es un país, además está fatal, no sé, la crisis. Si estuviéramos solos los catalanes, nos iría mucho mejor. Bueno, pues ahí hay una propuesta. Y a esa propuesta, que es una propuesta falsa, una propuesta falaz, una propuesta incluso manipulando el lenguaje, etcétera, no se le ha opuesto nada más que no, lo que hay. Hay lo que hay. Bueno, claro, entonces, no sé si me explico. Es decir, tú estás planteando que no te mueves, haces un poco de Don Tancredo, y en cambio ellos están haciendo propuesta. La República, pues una propuesta. Y hay gente, pues hay gente joven, gente que no ha vivido, pues que le es atractivo eso de la República, ¿no? La monarquía es una cosa vetusta, es una cosa de antes. Es decir, están haciendo propuestas. Y sin embargo, desde el lado constitucional, para entendernos, desde el lado de esto, no se han hecho hasta ahora propuestas. En Cataluña hay que plantear cosas, propuestas. Por ejemplo, pues yo qué sé, puede ser otro estatuto, reformarlo, recuperar lo que se perdió en aquel, o ir a una España federal. Hay que hacer propuestas que mejoren la situación.
no quedarse absolutamente anclado en lo que hay, porque han pasado 40 años y, lógicamente, ha habido un cierto desgaste, como ocurre siempre. En Estados Unidos ha habido muchísimas reformas constitucionales, en Alemania ha habido no sé cuántas. Nosotros no queremos mover nada. Hemos movido una vez una cosa pequeña, que yo fui uno de los ponentes además, que era el dejar que votaran en las elecciones municipales, no, que pudieran votar en las elecciones municipales los ciudadanos de la Unión Europea. Eso fue un cambio muy pequeño. Luego se hizo el del déficit, de la deuda, el déficit, un cambio que se hizo en un artículo de la Constitución, y no se ha movido más. Bueno, pues oiga, veamos a ver si no es necesario poner al día, precisamente para conservar la Constitución, para defender la Constitución. A veces hay que reformarla, porque si no, el desgaste te produce desafecciones, te produce el que la gente lo vea como una cosa que ya no vale, vieja. Ese es el riesgo que corremos. Siempre se corren riesgos por dos lados, o porque digas, venga, todo patas arriba. Bueno, eso no va a ninguna parte, en mi opinión, pero quedarte absolutamente sin mover nada es también un riesgo. Hace tiempo escuchaba al Papa Francisco, que se estaba dirigiendo pues, a su gente, y les decía, no busquéis un cambio, estamos ya en el cambio. Es decir, no podemos decir, bueno, es que va a llegar un cambio. No, estamos ya en el cambio. El cambio es constante. Y por eso debemos de adaptarnos. Claro. No quedarnos con los brazos cruzados, bueno, ya llegará. No, si el cambio está ya. Y tanto que está. Pero hay además, lo nuevo en la era actual es la velocidad del cambio. Antes los cambios eran en una época que eran por siglos, ¿no? Y otras luego ya fueron por décadas. Ahora no, ahora es que son por años. Es que resulta que los instrumentos que tenemos ahora de manejo ya se hacen viejos en meses, en un año ya hay otras cosas mucho más nuevas. Todo el fenómeno de la robotización va a cambiar muchísimas cosas. ¿Estamos preparados para eso? A los nuevos. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se calcula, y en España seguro que es más, que me parece que está en torno del 60% de los trabajos de aquí a 10 o 15 años no existen, ni las profesiones. ¿Y cómo afrontamos esto? Estos son los problemas reales que vamos a tener, ¿eh? Un dato muy interesante el que acaba de dar. Pero claro, importantísimo. Sí, sí. Es decir, ni tan siquiera está la gente preparada para ese tipo de trabajos, para ese tipo de producciones, de formas de trabajar, que lo va a cambiar todo. Y eso está en la base de la inquietud, el descontento, el desconcierto, el miedo, que en el fondo al final es miedo. Y de ahí vienen también todas estas reacciones de meterse hacia... De lo que pueda pasar. Claro, de lo que pueda pasar. Es el temor ante lo desconocido, ante lo que no se controla, a esta globalización que no se controla, a esta digitalización que no se entiende. Y ahí el miedo, Gustavo, es muy peligroso, porque el miedo siempre va hacia cosas muy malas, ¿eh? En el miedo está el origen de sucesos muy trágicos que han ocurrido en Europa en otras épocas, ¿no? Es el miedo. Y entonces, para luchar contra el miedo hay que ir haciendo propuestas y analizando bien lo que está pasando y viendo que son oportunidades, no que son... Porque hay que tener miedo al cambio, al contrario, es muy bueno, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué hay que oponerse a los cambios tecnológicos? Bueno, es una persona progresista mínimamente, los cambios tecnológicos son fantásticos, que decir, ¿no? Y muchos cambios además tecnológicos y muchos cambios en la vida nos ha traído un mejor nivel de vida. Claro, si uno tira la vista atrás no hace falta compararlo, pero vamos, compara la vida en España hace 50, 60 años y ahora, es un cambio espectacular, ¿no? Que ha habido mucha gente que lo pasa mal, que lo vive mal, que está en el paro, que gana poco, que las pensiones... Estamos de acuerdo, pero ¿y qué pasaba hace 60 o 100 años? Una cosa espectacular, espectacular. Yo veo exposiciones de fotografía, que soy aficionado a exposiciones muy buenas que se hacen a veces de fotografías de los años 60, no del siglo XIX, ¿no? De los años 60, y me quedo horrorizado. ¿Cómo era España en los años 60? Qué mentalidades, ¿verdad? Claro, qué mentalidades cuando en el año 77, en la campaña electoral, 79, la campaña electoral a las municipales, que fueron las primeras elecciones municipales, me parece que fueron en el 79, ¿no? 77 fueron las generales, 79 las municipales. Yo hice campaña en los pueblos de Andalucía, ¿no? Campaña electoral, recorrí muchísimos sitios. Las tablas reivindicativas de lo que se pedía era alcantarillado. Agua. Sí, sitios, agua, luz eléctrica. Teléfono.
teléfono. No, ya que hubiera un instituto o un polideportivo, eso, bueno, eso era el desideratum, ¿no? Quiere decir, era eso. Era eso. En el año 79, es decir, hace nada. Yo recuerdo todavía... Y ahora tú vas a los pueblos de Andalucía y el que no tiene un instituto tiene dos. El que no tiene un polideportivo tiene, bueno, por supuesto, y piscina, no sé qué. Bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y yo sé que hay gente que lo pasa muy mal, claro, y que gana poco y que está mal. Pero el cambio en España de estos 40 años ha sido espectacular. Las mujeres, por ejemplo, hace 40 años eran un cero a la izquierda. No podían casi testar si no estaba el marido, pero de sus bienes, no de los del marido. Para cualquier cosa necesitaban el permiso del marido o del padre. Eran de un cero a la izquierda. Yo me acuerdo en aquellos tiempos todavía, yo también tengo unos cuantos años, y me acuerdo cuando empezaban las elecciones, era un chavalete, y las mujeres le decían, bueno, ¿a quién vas a votar? O vas a votar y bueno, haré lo que mi marido me diga. Eso es. Y era, en la mayoría de las casas, claro, bueno, lo que mi marido me diga, no, hombre, pero irás a votar si quieres y votarás a quien tú quieras. Hombre, eso las cosas los lleva a mi marido. Claro. Y en la mayoría de las casas era así. Bien. Y en cambio, ayer o antes de ayer, cuando han dado los despachos a los nuevos jueces, juezas, el 70% de los nuevos jueces son mujeres. 70%. Y lleva varias generaciones de jueces que entran en la judicatura con la proporción de un 70% mujeres. Buena señal, se va normalizando la situación. Bueno, claro. Normalizando. Claro. Eso sí, a partir de 50 años los hombres siguen ocupando los puestos, claro, porque van llegando más tarde. Pero dentro de 10 o 15 años, pues el Tribunal Supremo, imagino que serán mayoría mujeres probablemente. Pero eso ocurre en la medicina, eso que ya son mayoría las mujeres, ocurre en el derecho, ocurre en muchas profesiones, menos en las ingenierías, pero en cambio en estos tipos de profesiones las mujeres ya son mayoría. Esto es una revolución enorme. Imparable. Cuando yo empecé Derecho en el año 55-56, en la Facultad de Derecho, en el primer año, que éramos unos 1000, en un aula magna, aquello que no se cabía, había 2 mujeres. 2. 2 valientes. Sí, bueno, 2 mujeres, que una de ellas hizo una brillantísima carrera y la otra no, la otra se casó y desapareció. Pero era esa proporción, y ahora no sería al revés, en fin, pero el avance que ha habido, yo creo que es una de las grandes revoluciones que ha habido. Por eso a mí me da tristeza el pensar que ahora se quiere ir para atrás, ¿no?, en el tema de las mujeres, etc., ¿no? Porque es un avance espectacular. Y es una de las razones por las cuales Occidente está mucho más avanzado, por ejemplo, que los países árabes, que es la gran rémora que tienen es esa. Una de las grandes rémoras que tienen es esa, que no han resuelto el problema de la participación de la mujer totalmente libre, abierta, etc., ¿no? Estado federal, porque oímos hablar del asunto, oímos hablar mucho, federalismo, quizás todavía, ustedes están trabajando en el asunto, pero quizás todavía haya bastante desconocimiento, o mucho desconocimiento, ¿no?, sobre el tema. ¿Por qué el Estado federal? Bueno, ¿y qué es? Vamos a ver, lo que se le ha dicho a los españoles es que el Estado autonómico, que es el que establecimos en la Constitución del 78, que prácticamente era un Estado federal, que era lo mismo, y la gente lo ha aceptado. Por eso yo siempre digo que en el fondo los españoles somos bastante federalistas, pero no lo sabemos. Porque claro, se nos ha dicho que esto ya es un Estado federal, y bueno, y lo hemos aceptado. Ahora hay quien dice, pero vamos, una minoría, que espero que no prospere, decir que no, que hay que acabar con el Estado autonómico. Bueno, me parece un disparate absoluto, ¿no? Y no creo que eso vaya a prosperar. Entonces, me parece que se les ha dicho a los españoles que somos como un Estado federal, y se dice incluso, oye, pues si tenemos tantas competencias son más que los alemanes. Bueno, eso es que no se entiende un poco lo que es el Estado federal, no se trata solo de competencias. Es una forma de organizar el poder, ¿no?, de la estructura del poder. Pero en la doctrina, en los que han estudiado este tema a fondo, dicen que España es un país, bueno, cuasi federal, en la línea del federalismo, pero cuasi, que no ha llegado al final. Y yo siempre digo que, hombre, en la vida no puede uno ser toda la vida cuasi algo. En algún momento hay que ser algo. Y eso es lo que nos crea disfunciones. ¿Por qué nos crea disfunciones? Porque como no tenemos un Senado federal, territorial, como Cámara Territorial, que es lo que la Constitución dice,
o por ejemplo hay en Alemania, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en otros países federales, eso ha sido un fallo, que nunca hemos querido reformar el Senado para hacerle una Cámara territorial. La conferencia de presidentes no ha funcionado tampoco, porque no se reúne, y cuando se ha reunido tampoco van todos, y además no sirve. Resulta que no tenemos un sitio donde podamos discutir, debatir y decidir cuestiones en común, en los temas, me refiero, territoriales, en los temas que afectan a las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un fenómeno, Gustavo, muy peligroso, que yo vengo denunciando, y es que como no existe eso, la obsesión de todas las comunidades autónomas es establecer una relación bilateral con Moncloa. Esa es la clave. Es decir, yo lo que quiero es que me reciba el presidente. ¿Para qué? Para plantearle lo mío. Un poco, ¿qué hay de lo mío? Y en unos casos es, oye, que quiero el AVE. Y dice, no, yo quiero la deuda histórica, que quiero que me mejores la financiación. Es decir, pero no con una visión de conjunto, sino que cada comunidad autónoma va defendiendo un poco sus apetencias, cosa que es normal, que es lógico, pero que se tendría que hacer de una manera colectiva, no cada uno yendo ahí. ¿Y qué hace la Moncloa? Pues la Moncloa, en función de las necesidades que tenga, de los votos del que viene, pues claro, da más o da menos, o no da nada. No sé si, es decir, que estamos intentando evitar un Estado federal y lo que estamos es yendo a un Estado confederal. ¿Por qué? ¿Qué es peor? Bueno, sería un desastre, en mi opinión, ir a un Estado confederal, en el sentido de que cada comunidad es un mundo, que lo que le importa es lo que ocurre en esta comunidad, y establece una relación, intenta establecer una relación bilateral con el gobierno de la nación para ver si mejora su situación, pero sin una visión de conjunto, que es lo que el Estado federal hace. Entonces, el que haya un Senado, o un Senado realmente Cámara Territorial, que por otra parte es lo que dice la Constitución, que tiene que haber, cosa que no se ha cumplido, unas competencias claras. En España la Constitución del 78 en las competencias no son claras. La prueba es que la cantidad de recursos al Tribunal Constitucional que se han hecho, precisamente porque no es clara la cuestión de las competencias. Y ya no hablemos de la financiación, que nadie está contento con la financiación. Nadie. ¿No? Nadie, pero nadie. Unos por unos motivos, otros por otros, pero vamos, yo lo sé, pues, Baleares, Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía, imagino que Cantabria, en fin, todos. Entonces, la cuestión española dedica a la financiación 3 artículos. La alemana 20. ¿Por qué? Porque la alemana ha tenido la prudencia de fijar en la Constitución no el dinero que hay que dar a cada uno, pero sí los criterios que deben regir esa financiación, con lo cual lo tienen constitucionalizado. Nosotros no, nosotros lo dejamos a que cada 4 años, pues, o cada 5, no sé, son 4 o 5 años, se reúnen a ver cómo repartimos las perras, ¿no? Y claro, ese sistema que se está imponiendo, de que cada uno va a ver qué saca, está creando malestar, disfunciones y desigualdades. Porque hay veces que un diputado de un territorio, o pocos diputados de un territorio, pero que son necesarios para hacer una mayoría, valen lo que pesan en oro. ¿Correcto? Claro. Entonces, claro, eso significa que si tú le das a uno, ¿por qué lo quitas de otro lado? Y eso es lo que va creando desigualdades y descontentos en el funcionamiento del sistema. Por eso yo creo que no hay que cambiarlo todo, sino que es culminar el proceso autonómico hacia una fórmula de tipo federal. O sea, completar las cuestiones que no se pudieron completar en el 78, pero que la experiencia de estos 40 años ha demostrado que hay disfunciones, que hay cosas que no van en el tema de la financiación, de las competencias y del Senado. Yo creo que con esas reformas iríamos a una fórmula de tipo federal. Hay quien dice, bueno, yo estaría de acuerdo en que hacer una fórmula federal, pero sin llamarlo así. Bueno, pues llámalo como quieras, el problema es el contenido, ¿no? Incluso el otro día hubo un artículo bastante interesante de Manuel Cruz y de Zarzalejos, del periodista, diciendo que, bueno, que además, que por qué no se va a una monarquía federal. Porque hay quien dice, no, es que el federalismo es incompatible con la monarquía. No es verdad. Bélgica es una monarquía y es federal.
Y por no poner el ejemplo de Canadá, que yo creo que tiene todavía de jefa de Estado la reina de Inglaterra, ¿no? Quiere decir que es perfectamente compatible la monarquía con un régimen federal. Es una forma de organización del poder. La gente dice, bueno, y luego hay otras cuestiones, otras pegas que se ponen a esto que yo creo que no tienen base sólida. Es decir, bueno, es que aunque fuéramos a eso, los independentistas no se conformarían. Bueno, pero es que no hay que hacer esto para que se conformen los independentistas. Dice, no, pero ¿para qué vamos a hacer eso si al final? Pero si es para que funcione mejor el Estado español. Es un problema de que tiene que funcionar mejor el Estado español. Es que no es un problema de que esté descontento algunos partidos catalanes. Es que hay descontento en muchos territorios porque no funciona bien el sistema. Es un poco, mi reflexión es esta. Es decir, creo que hay que mejorar el sistema actual con algunas reformas, que lógicamente necesita consensos, que lo hagan más funcional, más operativo, más eficaz. Nadie puede discutir que Alemania, Estados Unidos, Canadá, hombre, que estamos hablando de países que funcionan muy bien y que van muy bien, vamos, van en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, creo que no hay por qué tener ese temor de que, bueno, es que el federalismo es la dispersión, todo lo contrario, el federalismo es unir, es federar. ¿Nos queda mucho camino hasta conseguir eso? Pues eso ya sabe usted, Gustavo, eso es lo que decía el filósofo Kant, ¿no? Cuando le preguntaron una vez los alumnos, maestro, ¿y hacia dónde va Alemania? ¿Hacia dónde va Francia? ¿Hacia dónde va? ¿Qué va a pasar? Y todo el mundo pensó que iba a lanzar un gran discurso filosófico y dijo, pues depende de lo que hagan. Pues depende de lo que hagamos. Es decir, depende de lo que hagamos. ¿Va a tardar? Pues yo por lo que veo ahora de momento, la cosa, claro, no va rápida porque hay elecciones en mayo y ya todo el mundo está en la pelea electoral y los consensos no son fáciles cuando hay una pelea electoral a la vista. Pero yo confío en que cuando pasen las elecciones de mayo, municipales, autonómicas, europeas, y luego, supongo que en algún momento tendrá que haber elecciones generales, no sé cuándo, pero habrá elecciones generales, probablemente es cuando habrá mejores condiciones para plantearse quizá estos temas. Yo no soy ingenuo y pienso que en esta fase, en este momento, pues claro, si tú le dices hoy al Partido Popular, al PSOE, a quien sea, a Ciudadanos, a Podemos, hay que sentarse para ver cómo reformar la Constitución, te van a decir, estás loco, ¿no? No hay condiciones ahora. Pero yo confío en que después de las elecciones, depende cómo caigan las cartas, evidentemente, pues yo creo que habrá mejores... Yo creo que es una necesidad nacional hacerlo. Creo que es porque no podemos seguir así, no podemos seguir con este sistema que tenemos, no podemos seguir sin abordar algunos temas nuevos que nos plantea la realidad, estos que hemos hablado, no podemos estar con esta Constitución que no la tocamos, no, hay que tocarla, precisamente para que no se llegue un momento en que haya que plantearse cosas peores. ¿Cómo ve a los jóvenes hoy en día? Bueno, yo creo que yo tengo una opinión, cuando la gente dice es que los jóvenes no quieren saber nada de política, los jóvenes... Bueno, yo creo que los jóvenes no quieren saber nada, a veces de los partidos, pero que una cosa es eso y otra cosa es de la política. No sé si la gente sabe que España es el país en donde la juventud está más movilizada y más integrada en todos los movimientos solidarios que hay, más que ningún país. Por lo tanto, la gente joven se involucra. Últimamente, en esa idea de que los jóvenes no quieren saber nada, que los jóvenes pasan de todo, etcétera, etcétera, yo he observado, pero en Madrid, claro, que es donde vivo, que las últimas manifestaciones que ha habido, según con qué causas, hay una masa de jóvenes enorme. Es decir, cuando se tocan temas que les interesan. Ahora, la vida de los partidos, las peleas de los partidos, las cuestiones... Pues claro, ahí la gente joven yo veo que lo rechaza bastante, ¿no? Que no se involucra, ¿no? Aunque también va... Quizás porque no se fíen. Bueno, quizá porque no se fíen y quizá porque también hay que verlo. Yo veo, por ejemplo, los actos de ciertos partidos en donde hay mucha gente joven y en cambio de otros que hay menos. Es decir, que eso depende también de qué tipo de los partidos. Ya sabe usted que la afiliación, si ve por edades, pues a los partidos tradicionales, tipo el Partido Socialista o el Partido Popular, etcétera, tienen una más de más edad y en cambio Podemos menos, Ciudadanos menos, los nuevos, ¿no? Lo que no quiere decir que los nuevos hagan nueva política, porque se ha demostrado que eso es otra cosa, ¿no? Es decir, que la hacen a veces tan vieja o peor.
Pero quiere decir que en cuanto a las participantes en esos partidos, también los nuevos tienen más gente joven. Pero yo no me refiero tanto a eso, sino a que la gente se involucra en las causas solidarias más que en muchos países extranjeros. Ahora, que son conscientes de lo que nos estamos jugando, por ejemplo, en las votaciones, participan en las votaciones, pues yo creo que hay una participación bastante considerable cuando se vota, ¿no? También depende que se le presente delante. Pero yo me acuerdo que a una señora que en un acto me preguntó, me dijo: Nicolás, yo tengo 2 hijos, una chica y un chico de 20 años y el otro tiene 22, y no hay manera de convencerles de que se metan en cosas y que en los partidos, no sé qué, y qué les tengo que decir y tal. Y me dijo: pero no me sueltes un discurso, dime qué les digo. Y le dije: pues mire, dígales que los derechos no se heredan. Y se quedó. Buena frase. Sí, sí. Le dice: se heredan las hipotecas, se heredan las deudas, o se heredan un bien, se heredan esas cosas, pero los derechos no, ¿eh? Los derechos hay que mantenerlos, regarlos, abonarlos, cuidarlos, defenderlos, mejorarlos, y los puedes perder. Hemos conseguido que nos admiren por la Constitución, hemos conseguido que nos admiren por nuestra cultura, por nuestro país, por nuestro deporte, por nuestra sociedad. Hace unos segundos usted hablaba de que los jóvenes en España, pues la participación es muy alta en lo que pueden ser organismos sociales, de ayuda, etcétera, solidarios, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nos tiramos tantas piedras los propios españoles? ¿Por qué somos tan pesimistas de nosotros mismos? ¿Por qué somos los que peor hablamos de nosotros mismos? ¿Qué puede ser? Pues no lo sé, no lo sé. No le podría dar una respuesta. Todo el mundo nos admira, o casi todo el mundo. Nos admiran ahora últimamente, sí, bueno, en los últimos años, porque en otras épocas... Tiempos la historia de España es una historia muy dura. Pero ¿por qué nos tiramos tantas piedras? Pues yo creo que es porque en el fondo el pueblo español, la sociedad española, en general ha tenido una mala opinión del Estado y de la política, históricamente, ¿no? Que se ve en el trato que nosotros damos a las cosas comunes. No sé si me explico. Si usted va a Suiza o se va usted a Austria, la gente tiene un enorme respeto y un enorme cuidado por lo colectivo. Y en cambio en España... Por lo que es de todos. Lo que es de todos. Es decir, lo ves en la limpieza de las calles, ¿no? Decía Manuela Carmena, ¿no? Es decir, la gente no... Tú vas en Viena y tiras un papel a la calle y se te tiran 5 encima y decís: oye, ¿usted qué hace? Es un gamberro. Aquí, bueno, en cambio parece que lo colectivo pues no es de nadie. Es decir, bueno, el Estado nos roba, el Estado, ¿para qué? Los impuestos, se ven los impuestos, ¿no? Los impuestos, pues en España ha habido épocas en donde evadir impuestos, no sé si, pues era un deporte nacional, ¿no? A ver cómo se evade impuestos, sin darse cuenta de que eso es lo colectivo, eso es lo de todos, que gracias a eso pues hay sanidad pública, hay educación, hay muchas cosas, claro, si no, no habría nada. Entonces, el problema está en que en otros países esa cultura colectiva, esa cultura de lo colectivo, es muy sólida, muy fuerte. Y aquí probablemente porque llevamos menos tiempo, porque ha habido un Estado que ha sido madrastra más que madre, pues probablemente sea por eso. Es decir, no hay todavía esa asimilación de que lo colectivo. Pero yo creo que eso confío en que eso va mejorando, ¿eh? Tenga usted en cuenta que cuando llegó la democracia, en España la presión fiscal era un 18%, 17-18%. Nada, para pagar a la policía, al ejército y 4 cosas, ¿eh? Con la democracia eso pasó, llegó al 40 y al 40 y tantos por ciento, ahora está en el 30 y tantos por ciento, ¿no? Bueno, y la sociedad española lo ha aceptado, lo ha asimilado, y la gente defiende, por ejemplo, la educación pública, la sanidad pública. Es decir, hoy en día sería inconcebible un partido que dijera la sanidad pública o la educación pública fuera. Puede decir que hay que dedicar menos dinero a eso, lo que quiera, o que hay que desarrollar lo privado, todo eso, pero esas cosas se van ya consolidando, cosa que en España eso era desconocido. Por lo tanto,
creo que hay un avance en ir valorando cada vez más lo que es público, lo que es de todos, pero todavía estoy de acuerdo con usted que todavía tenemos una opinión excesivamente negativa muchas veces sobre nosotros mismos. Que luego, por otro lado, es bastante contradictorio, porque también el español es somos los mejores. Es decir, que se dan las dos cosas, ¿no? No sé si me explico lo que digo. Claro, es decir, que también somos muy de decir, no, aquí lo mejor es España, tal. Y por otro lado, en cambio, más bien tiramos contra la parte más estatal, pública, política. Aquí ha habido una cultura antipolítica muy fuerte, ¿no? Durante muchísimos años, de desconfianza hacia la política, desconfianza hacia los gobiernos, hacia el Estado. Pero luego, por otro lado, hemos sido un país que hemos avanzado mucho. Por ejemplo, los niveles de participación en las elecciones son altos. Ha habido una revolución, yo creo, importantísima en los ayuntamientos. Yo creo que ha sido uno de los grandes cambios que ha habido en este país, ¿no? En los ayuntamientos, en las ciudades. Por lo tanto, es un elemento, yo creo, algo contradictorio. Para ir finalizando, porque si no otro día que le invitemos no se va a atrever a venir porque estamos exprimiendo al máximo, ya llevamos un rato hablando. Y los medios de comunicación en España, ¿son libres? Yo creo que sí, pero ¿están influenciados demasiado por el poder? Bueno, yo no sé por el poder correspondiente, al que le toque en sí, cada claro, momento. Que le toque, puede ser el poder económico, puede ser el poder político, etc. Bueno, ahí en la fundación Alternativas, en la que yo he estado y estoy, etcétera, pues hemos hecho estudios sobre esto en un informe sobre la democracia en España, que llevamos hechos 10, todos los años hacemos uno, sobre la situación de la democracia en España, y uno de los temas que solemos tocar es este de los medios de comunicación, ¿no? Por expertos, etcétera. Y hay más que la influencia de los poderes políticos, que también los hay, lo intentan por lo menos, unos se resisten más que otros, pues hay también el poder económico, ¿no? El poder económico, sí, entre otras cosas porque son empresas, lógicamente, pues bueno, son empresas. Y por lo tanto, se sabe, por ejemplo, que en el caso de Cataluña, por ejemplo, pues ha habido periodos en donde la Generalitat pues ha financiado medios, y probablemente eso lo hacen también otros gobiernos. Pero yo creo que hay unos medios de comunicación bastante críticos, bastante libres, en el sentido de crítica de todo tipo, y hoy en día eso además es muy difícil ya controlarlo, porque ahora están los foros sociales, todo lo que es internet, todo eso, que eso ya, todo el mundo hoy puede crear opinión, todo el mundo puede crear cosas, todo el mundo puede lanzar lo que sea, lo que se llama un contenido, ¿no? Lanza un contenido y lo importante es que el contenido sea vírico, que a mí me sorprende mucho de que sea bueno ser vírico, yo siempre pensé que era un virus, ¿no? Pero ahora lo fundamental, Gustavo, como usted sabe mejor que yo como periodista, lo importante es que sea vírico, ¿no? Entonces, cuanto más mentiroso sea, cuanto más escandaloso sea, cuanto más estrambótico sea, más vírico, por lo tanto más se expande, ¿no? Y eso es uno de los fenómenos negativos que tenemos en este momento, a ver cómo controlamos eso. Pero claro, hay auténticos profesionales, no es la palabra, auténticos artistas en saber lanzar una mentira para que inmediatamente se convierta en una verdad. Claro. Crean que es una verdad, mejor dicho. Ese es el contenido del libro este que acabo de publicar. 65 cosas que... Ahí es donde yo quería llegar. 65 palabras, conceptos, etcétera, que se han lanzado y que son exactamente lo opuesto de lo que dicen. La realidad es la opuesta a lo que dicen. Y eso, los nuevos instrumentos tecnológicos lo han facilitado. Sí, porque yo lo veo, no solamente en los medios de comunicación, sino también en los propios partidos políticos, ¿no? Cómo estudiar la fórmula de que sea decir algo con las palabras adecuadas para que parezca lo contrario. Eso es. Y pasa mucho en los medios de comunicación y también pasa en los partidos políticos. No, sin duda. La gran preocupación, ¿cómo vamos a lanzar este mensaje que no parezca lo que sí, pueden pensar? Envolverlo en una palabra que suene bien y que en realidad oculte una cosa que es muy mala. Ese es un poco el tema, ¿no? Sí. Entonces, esto es, bueno, es el mundo este de la posverdad, ¿no? Lo que se puede decir en medicina, operar con anestesia. Eso es, sí. Anestesiar, sí, anestesiar. Vamos a sacar la muela con una muela. Claro, es decir, bueno, yo tengo que vender aquí algo que voy a ver cómo lo vendo para que parezca que es una cosa buena y en realidad es una cosa... Bueno, por eso, bueno, pues hay que defenderse de eso, ¿no? Hay que desenmascarar ese tipo de
falsedades, ese tipo de mentiras, de manipulaciones, ¿no? La manipulación del lenguaje es una cosa que ha existido siempre, pero ahora de una manera quizá más extendida, más automática, más universal, porque es automática y universal, ¿no? Y bueno, y hoy se utilizan mecanismos muy sofisticados, ¿no? Los famosos algoritmos, en fin, los famosos tal. Y luego que hay empresas como Google, Facebook, todas estas, Twitter, tal, que ahora hay una gran batalla para hacer que estas grandes empresas sean editoras. Es que ellas se consideran que no son editoras, que son instrumentos para que otros, ellos dicen, no, yo pongo una tecnología y usted ahí meta lo que usted le dé la gana, y el algoritmo no distingue entre lo falso y lo verdadero, ¿no? Pero es que usted es un editor, y el editor tiene unas responsabilidades, porque usted aquí tiene unas responsabilidades, claro, y le pueden decir, oiga, su televisión ha dicho esto, lo otro, una mentira, incluso un proceso. Ellos no, ellos dicen, no, yo no soy editor. Esa es la batalla que hay en Europa para decirle, no, no, usted es un editor y usted se responsabiliza del contenido. Porque claro, si no, aquí vale todo, vale todo. En la campaña electoral de Estados Unidos, que fue un ejemplo enorme de esto, ¿no? Cuando decían, se lanzó, ¿no?, la idea de que la señora Clinton pues regentaba casas de lenocinio, ¿no? O cosas, barbaridades de este tipo, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? O en el Brexit, ¿no? El Brexit pues también se dijeron enormes falsedades, como que Gran Bretaña todos los meses o todo tenía que mandar millones de libras a Europa, y que Europa, la idea de Europa nos roba, luego la cogieron en Cataluña los independentistas con el España nos roba. Es decir, ese es el tipo de mensajes, ¿no? Señor Sartorius, pues yo ahora pues hubiera deseado pedir un tentempié. Creo que hemos hecho una pausa, hubiéramos tomado algo y hemos continuado prácticamente. Muy agradable esta charla con usted. De muchísimas cosas, pero tiene que atender otros medios de comunicación y tiene, bueno, pues una agenda repleta de actos para hoy. Además, usted es casi cántabro, ¿no? Nos visita mucho en nuestra región. De adopción. De adopción. Vaya tierra más maravillosa. Sí, ¿verdad? sí, tierra maravillosa. Un placer. Pues muchas gracias. Muchísima suerte en todo. Y vosotros, que tengáis mucha suerte. Y muchas gracias. Ha sido un gran placer. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Todo un personaje. Ya lo saben. Sartorius. Gracias a ustedes por estar ahí atendiéndonos y nos vemos otro día.